En 1954, una viuda en la zona rural de Kentucky vivía con $14 al mes de la pensión de su marido. Comió el mismo desayuno durante 9 años seguidos. Su médico dijo que sobrevivió a todos los vecinos de su calle. Ese desayuno es el número 4 de esta lista. El número 17 era tan barato que el café costaba más que la comida en sí. El número 9 fue inventado durante la depresión por madres que no tenían más que harina, agua y la voluntad de alimentar a sus hijos. Estos 30 desayunos nunca aparecieron en revistas satinadas. Aparecían en las mesas de las cocinas de todo Estados Unidos a las 6:00 de la mañana, en casas tranquilas donde la radio sonaba suavemente y la cafetera silbaba. Así es como toda una generación comenzaba su día. Hagamos la cuenta regresiva de los 30 desayunos olvidados de los pobres de la década de 1950 para personas mayores que vivían solas. Top 30. Tostada con leche. Antes de la avena instantánea, antes de que los cereales para el desayuno dominaran todos los pasillos del supermercado, existía la tostada con leche. Dos rebanadas de pan blanco, bien tostadas, untadas con mantequilla mientras aún estaban calientes, y colocadas en el fondo de un tazón poco profundo. Se vertía leche tibia, a punto de hervir, por encima hasta que el pan se empapaba y se ablandaba en los bordes. Una pizca de azúcar, un espolvoreado de canela si la había. Ese era el desayuno para una persona mayor con dolor de garganta, a la que le faltaban dientes o con un estómago que ya no toleraba comidas pesadas. La tostada con leche era un milagro silencioso. No costaba casi nada. Una barra de pan costaba 16 centavos en 1953 y un litro de leche costaba 21 centavos. Toda la comida salía por menos de 10 centavos. Las madres lo habían preparado para los niños enfermos. Ahora esos niños eran abuelos que lo preparaban para sí mismos y el sabor era el mismo de siempre. Top 29. Sopa de café. En la región montañosa de Tennessee y en las cocinas de los inmigrantes de Pensilvania, la sopa de café era un verdadero desayuno. Pan del día anterior despedazado en un tazón, café negro caliente vertido por encima hasta que el pan se hundía y se ablandaba. Se le añadía una cucharada de azúcar, un chorrito de leche evaporada si había en la despensa. Eso era todo. Las abuelas italianas y polacas habían traído la costumbre del viejo continente y sobrevivió 3 generaciones en los pueblos mineros donde el dinero escaseaba y el pan nunca se desperdiciaba. Para una persona mayor que comía sola, la sopa de café era cálida, dulce y lo suficientemente saciante como para calmar el hambre hasta el almuerzo. Se comía con cuchara, se comía despacio. El pan absorbía el café amargo y el café absorbía la leche dulce y, de alguna manera, todo funcionaba. Top 28. Gachas de harina de maíz. Se mezclaba un puñado de harina de maíz en una olla con agua salada hirviendo. Luego se cocinaba a fuego lento durante 20 minutos hasta que se espesaba formando unas gachas tan densas que la cuchara se quedaba de pie en ellas. Un trocito de mantequilla derretida por encima, un chorrito de melaza. Ese era el desayuno en las granjas desde Iowa hasta Carolina del Norte. La harina de maíz costaba 6 centavos la libra en 1955 y una bolsa de 5 libras podía durarle a una sola persona 2 semanas. Para las personas mayores que habían comido esto cada mañana de su infancia, el olor de las gachas cocinándose en los fogones era el olor de la seguridad misma. La textura era suave para los dientes envejecidos. El costo era casi nulo, y las gachas sobrantes, vertidas en un molde para pan y refrigeradas durante la noche, se convertían en las gachas fritas del día siguiente, cortadas en rodajas gruesas y doradas en grasa de tocino. Top 27. Sándwich de mortadela y huevo. Un rollo de mortadela en la nevera costaba 30 centavos la libra y duraba una semana. Una persona mayor la cortaba en rodajas gruesas, le hacía 2 pequeñas muescas en los bordes para que quedara plana y la echaba en una sartén de hierro fundido caliente. La mortadela se ampollaba y se rizaba en los bordes, hinchándose en el medio, llenando la cocina con ese olor ahumado y salado que significaba que era sábado por la mañana. Un huevo cascado al lado, frito en la misma grasa.
Ambos iban entre dos rebanadas de pan blanco con mostaza amarilla. Este era el desayuno caliente adecuado que un trabajador había comido durante 30 años, y que un jubilado todavía se preparaba a los 67 porque nada más sabía ahogar de la misma manera. Top 26. Tostada con grasa de tocino. Todas las cocinas de los Estados Unidos de la posguerra guardaban una lata de grasa de tocino en la parte trasera de los fogones. Se vertía lentamente después de cada desayuno y se guardaba para cocinar más tarde. Pero en las mañanas de escasez, cuando el tocino en sí se había acabado, esa grasa se convertía en el desayuno. Una rebanada de pan blanco, tostada en seco, luego arrastrada por la grasa fría y coagulada hasta que absorbía la sal y el humo, una pizca de pimienta negra, una segunda rebanada untada de la misma manera. Una persona mayor podía comerse 2 trozos con una taza de café y sentir como si hubiera comido tocino porque el sabor estaba todo ahí. Solo faltaba la carne. Nadie fotografió este desayuno, nadie lo dejó por escrito, pero apareció en millones de hogares durante las frías semanas de fin de mes, cuando el cheque de la Seguridad Social se había agotado. Top 25. Pan con azúcar. Pan blanco, suave y grueso, untado generosamente con mantequilla o margarina, y luego espolvoreado con azúcar blanca hasta que la superficie quedaba casi cubierta por una costra. Algunas abuelas le añadían canela, otras lo tostaban brevemente en el asador del horno hasta que el azúcar se caramelizaba formando una capa fina y crujiente. Esto era lo que las madres preparaban cuando no había nada más que darles a los niños para desayunar, y lo que esos mismos niños, ahora en sus 70 años, todavía se preparaban para sí mismos en las tranquilas mañanas de martes. El pan costaba 16 centavos. El azúcar ya estaba en el tarro. Era lo suficientemente dulce como para sentirse como un capricho y lo suficientemente saciante como para aguantar el estómago hasta el mediodía. Las personas mayores que crecieron con el pan con azúcar recordaban su sabor con la misma calidez con la que otras personas recordaban la tarta de su abuela. Top 24. Pan de maíz con agua caliente. En el sur, el pan de maíz no era solo comida para la cena. Una persona mayor podía mezclar una taza de harina de maíz con una pizca de sal y unas cucharadas de grasa de tocino, y luego incorporar justo el agua hirviendo necesaria para unir la masa en tortitas gruesas. Esas tortitas se echaban en una sartén caliente engrasada y se doraban hasta quedar crujientes por ambos lados en exactamente 5 minutos. Comido con una untada de mantequilla y un chorrito de melaza, el pan de maíz con agua caliente era el desayuno de miles de familias sureñas, blancas y negras, que habían crecido preparándolo de la misma manera que lo hacían sus abuelas durante la reconstrucción. La harina de maíz era barata, la grasa de tocino era gratis. Toda la comida costaba unos centavos y sabía algo de lo que una persona podía sentirse orgullosa, incluso estando sola en una mesa puesta para uno. Top 23. Huevos a la crema sobre tostadas. Cuando abundaban los huevos pero no el tocino, los huevos a la crema eran la solución. 2 huevos duros finamente picados, una sencilla salsa blanca hecha de mantequilla, harina y leche, sazonada con sal y un toque de pimienta. Los huevos picados se mezclaban en la salsa caliente hasta que todo se volvía espeso, pálido y con motas doradas. Servido a cucharadas sobre 2 rebanadas de pan tostado, este era un desayuno que parecía algo que pedirías en un hotel. Los huevos costaban unos 60 centavos la docena a mediados de la década de 1950. La leche y la harina ya estaban en la cocina. Todo el proceso tomaba 10 minutos y sabía mucho más rico que la suma de sus ingredientes. Las personas mayores que habían enviudado y cocinaban para sí mismas por primera vez después de 40 años de matrimonio, encontraban que los huevos a la crema sobre tostadas eran fáciles, suaves y dignos. Top 22. Café de percoladora y una galleta salada. Este era el desayuno en los días en que el dinero escaseaba más. Café de percoladora preparado oscuro y fuerte en el quemador de una estufa que se había usado durante 40 años. Una galleta salada, sola, comida en seco. A veces una segunda galleta. Eso era todo. Una caja de galletas saladas costaba 10 centavos. Una libra de café costaba unos 80 centavos y duraba un mes si la persona era cuidadosa. Para una persona mayor con ingresos fijos,
Este desayuno aparecía en la última semana antes de que llegara el cheque. No había vergüenza en ello. El café estaba caliente. La galleta calmaba el apetito. Para las 10:00 de la mañana lo peor del hambre había pasado. Esto no era la pobreza como tragedia, era la pobreza como aritmética, manejada en silencio por personas que sabían cómo hacer que la despensa del viernes rindiera hasta el lunes por la mañana. Top 21. Avena con grasa de tocino. Mucho antes de la avena cortada al acero y los paquetes para microondas, los copos de avena simples cocidos a fuego lento en agua salada durante 10 minutos eran el desayuno estándar en las cocinas de la clase trabajadora. El toque del hombre pobre era el aderezo. En lugar de mantequilla o azúcar, se mezclaba una cucharada de grasa de tocino en la avena caliente, hasta que la grasa se derretía y convertía las gachas en algo sabroso, ahumado, denso e inesperadamente saciante. Una pizca de sal, un toque de pimienta, ese era el desayuno. La avena costaba 12 centavos la libra en 1955 y un solo tarro le duraba a una persona 3 semanas. La grasa de tocino añadía el sabor que la carne habría aportado sin el costo de la carne. Las personas mayores que habían crecido en granjas recordaban esto como la norma. Las versiones dulces llegaron más tarde, después de que el azúcar se abaratara. Aquí hay algo que las compañías de cereales no anuncian. Los desayunos de esta lista no son solo comida barata de una época olvidada. Son los desayunos que mantuvieron a las personas mayores estadounidenses alimentadas e independientes durante décadas en las que no había microondas, ni pasillos de comida preparada, ni servicio de entrega a domicilio. Una persona mayor en 1957 se despertaba sola en una casa pequeña, caminaba hacia la cocina con dolor de caderas y preparaba el desayuno con lo que había en el estante. Ese era todo el arreglo. No había otra opción y lo que preparaban los alimentaba, los nutría, los ayudaba a pasar la mañana y llegar a la tarde. La industria de los cereales pasó los siguientes 30 años convenciéndonos de que el desayuno tenía que venir de una caja. No era así, nunca lo fue. Top 20. Panecillos fríos y mantequilla de manzana. Panecillos fríos que sobraron de la cena de ayer, cortados por la mitad y calentados brevemente en el horno, luego untados con una capa gruesa de mantequilla de manzana de un tarro de 1/4 de galón envasado el otoño anterior. Hacer mantequilla de manzana no costaba casi nada si se tenía un árbol, y la mayoría de los ancianos de las zonas rurales lo tenían. Un tarro duraba la mitad del invierno. Untada en un panecillo caliente con una pizca de mantequilla debajo, era un desayuno que sabía al propio otoño. Profundo, especiado y oscuro, con canela y clavo. El panecillo ya estaba pagado. La mantequilla de manzana era gratis y toda la comida no costaba más que el tiempo que se tardaba en calentar el horno. Los ancianos de Pensilvania, Virginia y el Valle del Río Ohio preparaban este desayuno durante todo el invierno sin pensar nunca que fuera comida de pobres. Top 19. Gachas de maíz y leche. El desayuno más sencillo de esta lista y uno de los más perdurables. Las gachas de harina de maíz que sobraron de anoche, cortadas frías de la sartén, puestas en un tazón y cubiertas con leche fría. Una cucharada de azúcar. Eso era todo. Sin freír, sin calentar, sin usar la estufa en absoluto. Para un anciano con artritis que no podía estar de pie el tiempo suficiente para cocinar un desayuno en condiciones, las gachas con leche eran la solución. Las gachas ya estaban hechas. La leche estaba en la nevera. Todo el tazón se preparaba en 2 minutos y no requería nada más que una cuchara. Los niños habían comido esto durante siglos antes de que existieran los cereales para el desayuno. Los ancianos en 1955 todavía recurrían a ello porque no costaba nada y porque el sabor de las gachas frías con leche fría les recordaba a sus propias abuelas. Top 18. Papas fritas con cebolla. Papas sobrantes de la noche anterior, cortadas en rodajas finas, echadas en una sartén con una cucharada de grasa de tocino y una cebolla en rodajas, y luego fritas a fuego lento hasta que las papas se doraban por los bordes y las cebollas se derretían en tiras dulces. A veces se vertía un huevo batido por encima en el último minuto. A veces nada más que sal y pimienta.
Este era el desayuno de los granjeros, los trabajadores de las fábricas y los ancianos en los que se convirtieron esos trabajadores. Las papas costaban unos $3 por un saco de 50 libras en un mercado agrícola. Las cebollas venían del huerto y duraban en el sótano todo el invierno. La sartén entera costaba unos centavos y alimentaba a una persona hasta el almuerzo. Las papas fritas para el desayuno desaparecieron de la mesa estadounidense cuando las papas ralladas congeladas, hash browns, tomaron el relevo. El sabor se fue con ellas. Top 17. Galletas de campaña y café. Este es el desayuno más barato que el café con el que se pasaba. Las galletas de campaña, hardtack, esas densas galletas sin levadura hechas de harina, agua y sal, habían sobrevivido desde la guerra civil hasta las cocinas de los ancianos frugales que recordaban a sus abuelos comiéndolas. Un trozo de galleta remojado durante 30 segundos en café negro caliente se volvía lo suficientemente blando como para masticarlo. Le seguía un segundo trozo. La sal de la galleta se mezclaba con el amargor del café y de alguna manera se convertía en una comida. Un lote casero de estas galletas no costaba casi nada y duraba 6 meses en una lata sin ponerse rancio. Para un anciano con un presupuesto muy ajustado, este era el desayuno en los días en que no había dinero para nada más, y se comía sin quejas porque quejarse no alimentaba a nadie. Top 16. Panecillos de cuchara y sorgo. Una taza de harina, una cucharada de manteca de cerdo, una pizca de sal, una cucharadita de polvo de hornear y el suero de leche justo para unirlo todo en una masa espesa. Se dejaban caer cucharadas en una bandeja engrasada y se horneaban 12 minutos hasta que la parte superior adquiría un tono dorado pálido. Abiertos por la mitad mientras aún estaban calientes, esos panecillos se ahogaban en melaza oscura de sorgo que se acumulaba en el plato y escurría por los lados. El sorgo costaba 50 centavos el cuarto de galón en 1956 y una sola botella le duraba 3 meses a un anciano. Los panecillos costaban unos pocos centavos cada uno. Este desayuno fue el estándar en todo el sur rural durante la mayor parte de un siglo, y los ancianos que lo comían en 1955 lo llevaban comiendo desde 1895. El sabor era tan profundamente familiar que se sentía como un recuerdo. Top 15. Panqueques con jarabe de maíz. El jarabe de arce era para los ricos. Las familias trabajadoras usaban jarabe de maíz. Una persona mayor mezclaba una taza de harina, un huevo, una cucharada de azúcar, una pizca de polvo para hornear y suficiente leche para diluir la masa, y luego la vertía con un cucharón sobre una plancha caliente engrasada. Los panqueques se doraban y se levantaban por los bordes. Apilados en un plato con un cuadradito de margarina y un chorrito lento de jarabe de maíz claro caro, el desayuno estaba servido. Una botella de caro costaba 25 centavos y duraba 6 semanas. Los panqueques en sí no eran más que ingredientes básicos de la despensa. Para una persona mayor que había crecido con jarabe de maíz en cada plato de desayuno, el sabor del arce real era desconocido y casi indeseable. Caro era el sabor del desayuno. Caro era el hogar. Top 14. Sardinas en galletas saladas. La industria alimentaria preferiría que olvidaras este. Una pequeña lata de sardinas en aceite costaba unos 12 centavos en 1954. Una persona mayor podía abrir esa lata, colocar los pequeños peces plateados sobre galletas saladas, añadir un chorrito de limón si había, y un toque de pimienta negra, y comerse toda la lata en 5 minutos para el desayuno. Las sardinas proporcionaban más calcio, más ácidos grasos omega 3 y más proteínas por dólar que cualquier otra cosa en el supermercado. Todavía lo hacen. Hoy en día los médicos recomiendan las sardinas específicamente para las personas mayores con problemas de densidad ósea y preocupaciones por la salud del corazón. Las personas mayores que las comían en 1955 no sabían nada de eso. Comían sardinas porque eran baratas, porque se conservaban para siempre en la lata y porque el pescado salado y aceitoso sobre una galleta seca era un sabor que satisfacía algo que nada más en la cocina podía igualar. Top 13. Chocolate caliente y tostadas. Chocolate caliente con tostadas con mantequilla para el desayuno.
En una fría mañana de enero, cuando el viento se colaba por las rendijas de la ventana y la cocina tardaba 20 minutos en calentarse, una persona mayor calentaba un cazo de leche en la estufa y le añadía 2 cucharadas colmadas de cacao en polvo y una cucharada de azúcar. Lo batía hasta que hacía espuma por los bordes y luego lo vertía en una taza gruesa de cerámica con 2 rebanadas de tostada con mantequilla al lado. Ese era el desayuno. El cacao en polvo costaba unos 18 centavos por una lata pequeña y duraba 3 meses. La leche ya estaba allí. La tostada no era nada. Para una persona mayor que había crecido antes de la calefacción central, el chocolate caliente para el desayuno no era una bebida para niños. Era una bebida de supervivencia, una forma de calentar el cuerpo desde adentro en las mañanas en que el calor era lo más caro de la casa. Top 12. Sémola de maíz y mantequilla. En todo el sur, la sémola de maíz, grits, no era una guarnición. La sémola era la comida principal. Una taza de sémola de maíz molida a la piedra hervía a fuego lento en agua salada durante 20 minutos, removida ocasionalmente para que no se pegara, hasta que se espesaba en una papilla blanca y cremosa. Un trocito de mantequilla en el centro, derritiéndose en un charco amarillo, un toque de pimienta negra. Ese era el desayuno para una persona mayor en Charleston, Savannah o Mobile, comido de la misma manera en que se había comido durante 200 años. La sémola costaba unos 9 centavos la libra en 1955 y una bolsa duraba semanas. La textura era lo suficientemente suave para las bocas más ancianas. El sabor era lo suficientemente simple como para que nadie se cansara nunca de él. Y el vapor que se elevaba del tazón en una fresca mañana de otoño era el olor de cada cocina en toda la región del Low Country a las 7 de la mañana. Top 11. Huevos revueltos en grasa de tocino. Cuando el tocino en sí se había acabado, pero la lata de grasa seguía llena, una persona mayor podía revolver 2 huevos en una cucharada de esa grasa guardada y terminar con unos huevos revueltos que sabían como si hubiera habido tocino en la sartén esa mañana. El truco era el fuego lento, remover despacio y la paciencia. Los huevos salían suaves y dorados, impregnados de un sabor a cerdo ahumado que ninguna mantequilla común podía igualar. Comido con una rebanada de tostada con mantequilla, este desayuno costaba 8 centavos y parecía una comida de domingo. La lata de grasa de tocino estaba en la parte trasera de cada estufa en Estados Unidos en 1955. Nunca estaba vacía por mucho tiempo. Y convertía unos huevos revueltos comunes en algo que alimentaba el alma tanto como el estómago. Top 10. Tostadas francesas con pan duro. El pan duro no era un desperdicio. El pan duro eran las tostadas francesas del día siguiente. Un anciano batía 2 huevos con un chorrito de leche y una pizca de canela, sumergía rebanadas gruesas de pan seco en la mezcla hasta que se empapaban y las freía con mantequilla en una sartén mediana hasta que ambos lados quedaban crujientes y dorados. Un chorrito de jarabe de maíz o melaza por encima le daba el toque final. Era un desayuno hecho enteramente de cosas que de otro modo habrían ido a la basura. Los franceses no habían inventado esto. Lo habían hecho las abuelas estadounidenses y llevaban 100 años preparándolo antes de que alguien lo llamara francés. Para un anciano que odiaba el desperdicio con la seriedad moral de alguien que había vivido el racionamiento, las tostadas francesas eran tanto un desayuno como una pequeña victoria ética. Top 9. Panqueques de harina y agua. Este es el desayuno inventado por las madres de la época de la Depresión que no tenían más que harina, agua y la voluntad de alimentar a sus hijos. Una taza de harina, una pizca de sal, una cucharadita de polvo de hornear si había disponible, y suficiente agua para hacer una masa líquida. La masa se vertía con un cucharón en una sartén caliente y engrasada y se cocinaba hasta que se doraba ligeramente. Se comía con una untada de grasa de tocino o una pizca de azúcar. Sin huevos, sin leche, sin mantequilla, nada más que los ingredientes más baratos posibles. Los panqueques eran densos, casi gomosos, y se parecían poco a los esponjosos de un restaurante, pero llenaban el estómago. Los ancianos que habían crecido comiéndolos todavía los preparaban en 1958 en los días en que la nevera estaba vacía, no por costumbre,
sino por el profundo recuerdo de que esto alguna vez había sido la diferencia entre comer y no comer. Top 8. Livermosh. En las cocinas de Carolina del Norte, el livermosh era el desayuno. Un bloque de hígado de cerdo mezclado con harina de maíz, sazonado con salvia y pimienta, cortado en rebanadas gruesas, frito hasta quedar crujiente por ambos lados y metido entre dos rebanadas de pan blanco con una untada de mostaza amarilla. La textura era cremosa en el centro y crujiente en los bordes. El sabor era profundo, mineral, casi a carne de res. Una libra de livermosh costaba unos 25 centavos en 1955 y servía para desayunar durante una semana. El hígado en sí, repleto de hierro y vitamina B12, era exactamente el tipo de nutrición que más necesitaban los cuerpos mayores. Los ancianos del Piedmont todavía preparan este desayuno a los 80 años, friendo la misma marca del mismo carnicero que usaban sus madres. Fuera de unos pocos condados en 2 estados, el livermush ha sido casi completamente olvidado. Dentro de esos condados sigue siendo el desayuno. Top 7. Panecillos con salsa blanca. El desayuno original de los pobres del sur. 2 panecillos esponjosos partidos por la mitad y bañados en una espesa salsa blanca, hecha con grasa de tocino, una cucharada de harina y un chorrito lento de leche muy sazonada con pimienta negra. Un anciano podía preparar panecillos con salsa por menos de 25 centavos y sentir que había desayunado en un restaurante de carretera. La salsa era el truco. Convertía unos pocos centavos de grasa y leche en algo lo suficientemente rico como para parecer una comida de verdad. Los panecillos la absorbían. La pimienta contrastaba con ella. Todo el plato se asentaba pesadamente en el estómago durante horas. Este fue el desayuno que alimentó a los mineros del carbón, a los trabajadores de las fábricas, a los aparceros y a los ancianos en los que se convirtieron esos trabajadores. Todavía llena los menús de los restaurantes en Tennessee y Kentucky. En las cocinas privadas es cada año más raro. Top 6. Queso cottage sobre tostada. Para la década de 1950, el queso cottage se había convertido en la proteína barata preferida por los ancianos estadounidenses con presupuestos ajustados. Un envase pequeño costaba unos 19 centavos y duraba 3 desayunos. Un anciano untaba una capa gruesa de queso cottage frío sobre una rebanada de pan tostado caliente. Espolvoreaba un poco de sal y pimienta y se lo comía lentamente con una taza de café. El queso frío y cremoso en contraste con la tostada caliente y crujiente era un contraste que se sentía casi lujoso. La proteína y el calcio eran exactamente lo que necesitaban los huesos y músculos envejecidos. Todo el desayuno se preparaba en menos de 2 minutos, sin cocinar y sin tener que limpiar. El queso cottage sobre tostada apareció en docenas de guías de nutrición para personas mayores, publicadas por las oficinas de extensión de los condados a finales de la década de 1950. Desde entonces ha sido reemplazado por el yogur, que cuesta 3 veces más y no ofrece nada significativamente mejor. Top 5. Manzanas fritas y panecillos. Las manzanas cortadas en rodajas finas se echaban en una sartén con una cucharada de mantequilla, una pizca de azúcar moreno y un toque de canela, y luego se cocinaban a fuego lento hasta que las rodajas se ablandaban formando una compota pegajosa y fragante. Servido caliente sobre un panecillo partido por la mitad, este desayuno sabía a pastel de manzana a las 6:00 de la mañana. Una persona mayor con un árbol en el patio trasero podía preparar esto gratis durante todo el otoño. Incluso una persona mayor que comprara manzanas en la tienda pagaba solo 10 centavos la libra en 1955. Los panecillos costaban unos pocos centavos. Todo el desayuno no costaba casi nada y se sentía como una celebración. Las personas mayores de Virginia Occidental y el sur de Ohio preparaban esto cada domingo por la mañana de octubre, y recordaban el olor a canela y mantequilla mucho después de que ya no pudieran prepararlo por sí mismos. Top 4. Avena con azúcar moreno. Y pasas. Este fue el desayuno que una viuda de Kentucky comió todos los días durante 9 años. Los copos de avena se cocinaban a fuego lento en leche y agua durante 10 minutos hasta espesar. Se le añadía una cucharada de azúcar moreno.
Se echaba un puñado de pasas durante los últimos 2 minutos para que se hincharan y ablandaran. Un trocito de mantequilla encima y ese era el desayuno. La avena costaba 12 centavos la libra. Las pasas costaban unos 25 centavos por una caja pequeña que duraba 3 semanas. El azúcar moreno siempre estaba en el tarro. El tazón entero costaba menos de 15 centavos y proporcionaba fibra, carbohidratos de absorción lenta, hierro y el cálido consuelo que ningún cereal de caja ha igualado jamás. El médico de la viuda decía que sus niveles de colesterol eran mejores que los de su hijo. Vivió hasta los 94 años. Comía esto cada mañana sin falta. La mañana en que murió todavía había un tazón frío de avena reposando en su encimera. Top 3. Chocolate caliente. Con trozos de pan. En las cocinas de los inmigrantes de Nueva York y Boston, este era un desayuno infantil que creció hasta convertirse en un desayuno para personas mayores. Una taza de chocolate caliente hecho con cacao en polvo, azúcar y leche, con trozos de pan del día anterior despedazados y dejados en remojo hasta que se ablandaban. Se comía con cuchara. El pan absorbía el chocolate conservaba el calor, y todo el tazón se convertía en una especie de manta comestible en las mañanas frías. Una persona mayor con manos temblorosas podía comerlo sin derramarlo. Una persona mayor sin apetito podía terminarlo porque era dulce y suave. El desayuno costaba unos 5 centavos y sabía a la parte más segura de la infancia. Los ancianos italianos, polacos y portugueses hacían versiones de esto. Los nombres eran diferentes. El tazón era el mismo. Top 2. Desayuno de frijoles pintos con pan de maíz. En los Apalaches, los frijoles pintos de la noche anterior no eran solo sobras de la cena. Una persona mayor calentaba un tazón de frijoles en el quemador trasero de la estufa, desmenuzaba pan de maíz frío sobre los frijoles calientes y se lo comía todo con un vaso alto de suero de leche frío. Los frijoles aportaban proteínas y hierro. El pan de maíz aportaba almidón. El suero de leche aportaba calcio y ese toque ácido que despertaba a una persona mejor que el café. Este desayuno no costaba casi nada porque los frijoles ya se habían pagado en la cena. El pan de maíz se había horneado junto a ellos. El suero de leche costaba unos pocos centavos el vaso. Los mineros del carbón en Virginia Occidental comían este desayuno a las 5:00 de la mañana antes de ir bajo tierra. Los ancianos en los que se convirtieron esos mineros todavía lo comían a las 7:00 de la mañana, 40 años después, sentados solos en la misma mesa donde alguna vez habían alimentado a 5 hijos. Top 1. Café y un panecillo. Al final, el desayuno para personas mayores más perdurable en Estados Unidos fue el más simple de todos. Una taza de café negro y fuerte preparado en la estufa, un solo panecillo, frío de ayer o caliente de esta mañana, partido por la mitad y untado con un poco de mantequilla o grasa de tocino. Esa era toda la comida. Costaba menos de 10 centavos. Tomaba menos de 5 minutos. No requería casi nada de tiempo de pie, casi nada de limpieza, casi nada de un cuerpo que dolía después de otra noche de mal sueño. Y apareció en más mesas de desayuno a lo largo de más décadas en más partes de Estados Unidos que cualquier otra comida de esta lista. Las viudas lo comían, los viudos lo comían, granjeros jubilados, maestros jubilados, trabajadores de fábricas jubilados, jubilados de todo tipo lo comían. El panecillo daba la sustancia justa para calmar el hambre. El café daba el resto de lo que una persona necesitaba para afrontar el día. No había vergüenza en este desayuno. Solo existía la silenciosa competencia de alguien que se había estado alimentando a sí mismo durante 60 años y sabía exactamente qué era suficiente. Aquí está el desafío. Elige uno de estos y prepáralo mañana por la mañana. Prepara las tostadas con leche, las papas fritas o los frijoles pintos con pan de maíz. Siéntate en la mesa de la cocina, no en el sofá. Sírvete el café. Come despacio. Estos desayunos nunca se trataron de ser pobre. Se trataban de ser capaz de alimentarse con dignidad en una cocina tranquila al amanecer. Cuéntame en los comentarios cuál vas a probar. Quiero saber si la abuela de alguien más hacía sopa de café o si su abuelo comía sardinas con galletas saladas. Estas no eran solo comidas,
Eran la prueba de que un desayuno a solas, hecho de forma sencilla, barato y con tus propias manos, aún puede ser la mejor parte del día. Si estas historias de resiliencia y vida sencilla cambiaron tu forma de ver las humildes comidas de tu despensa, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia que el tiempo intentó olvidar. Nutramos el futuro recordando el pasado. Nuestro próximo tesoro de recuerdos se abrirá pronto.